Rolex, más que un simple nombre, es un símbolo absoluto de lujo, innovación y éxito. Hoy, la marca está valorada en la impresionante cifra de 11.000 millones de dólares. Esta marca nació de la tragedia y la determinación de un joven huérfano. Fue un huérfano, pero en lugar de dejarse derrotar, desafió al destino, huyó de su tierra natal y cruzó fronteras en busca de un nuevo comienzo. Esta valentía le llevó a descubrir su verdadera pasión, la fabricación de joyas. Ahora retrocedamos al año 1880 y revivamos la historia del niño huérfano que creó Rolex. Hans Wilsdorf nació el 22 de marzo de 1880 en la ciudad de Kulmbach, Alemania, hijo de Anna y Johann Daniel Wilsdorf. Fue el segundo de 3 hijos y creció en una familia que regentaba un próspero comercio de artículos de hierro, legado que dejó su abuelo. La familia ocupaba una posición cómoda en la clase media. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por tragedias. En 1892, su madre murió a causa de una enfermedad y, para empeorar las cosas, un año después, su padre también murió, dejando a Hans huérfano a la edad de 12 años. Tras la muerte de sus padres, quedó a cargo de sus tíos maternos, quienes decidieron vender el negocio familiar y colocar a Hans y sus hermanos en un orfanato llamado Ernestinum Coburg, ubicado en Baviera, Alemania. Allí comenzó su educación. Desde el principio, Hans no pudo aceptar la decisión tomada por sus tíos, lo que le hizo sentirse desanimado durante su estancia en la nueva ciudad. Allí lo trataron como a un extraño y a menudo se convirtió en blanco de burlas, principalmente por su religión. Ante este desafiante escenario, Hans decidió canalizar su energía hacia sus estudios. Con el tiempo, llegó a comprender que, aunque no estaba de acuerdo con el abandono de sus tíos, había demostrado ser un factor crucial en su crecimiento y éxito. Apasionado de la lectura, se destacó como estudiante, especialmente en las áreas de matemáticas y idiomas. Aprendió francés e inglés, impulsado por una creciente curiosidad por el mundo y los viajes. Sabía que esos conocimientos lingüísticos serían fundamentales, lo que al final repercutió directamente en su carrera. Durante su vida escolar, Hans se hizo amigo de un joven suizo, que a menudo compartía con él historias sobre su ciudad natal, Le Chaux-de-Fonds, situada en Suiza. La ciudad era famosa por su larga tradición en la industria relojera, lo que despertó un gran interés en Hans. Fascinado por esta historia, empezó a preguntarse cómo sería vivir en un lugar con semejante legado. Hans estaba cansado de la rutina y las limitaciones del internado en Alemania. Luego decidió trasladarse a Ginebra, Suiza, en busca de nuevas oportunidades. Allí consiguió un trabajo como aprendiz en una empresa internacional especializada. Hans se dio cuenta de que la empresa en realidad no estaba creando nada, pero aún así obtenía enormes beneficios. Quedó impresionado. Impulsado por la curiosidad sobre el modelo de negocio de la empresa, Hans profundizó en sus tácticas y empezó a ganar mucho dinero para su edad. Un día recibió una carta de su amigo suizo, quien le ofrecía una oportunidad de trabajo en una empresa llamada Kuno Corten. Kuno Corten fue uno de los mayores y más renombrados fabricantes de relojes de alta calidad de su época y exportaba anualmente alrededor de 1 millón de francos suizos en relojes de bolsillo. Además, la empresa también produjo algunos de sus modelos desde cero, lo que la convierte en un auténtico icono de la industria relojera. Curiosamente, la sede de Kuno Corten estaba ubicada en La Chaux-de-Fonds, la ciudad que Hans siempre había querido visitar. Aunque ya ocupaba una posición ventajosa en la empresa para la que trabajaba, el interés de Hans por los relojes y la dinámica empresarial en torno a este sector no hicieron más que aumentar. En 1900, decidió trasladarse a La Chaux-de-Fonds y unirse a Kuno Corten. Fue contratado como corresponsal y administrativo en inglés, gracias a la fluidez que había adquirido en el idioma durante sus años escolares. Su salario inicial era de 80 francos suizos al mes. Además de sus funciones administrativas, era responsable de dar cuerda a cientos de relojes de bolsillo cada día, así como de realizar pruebas para garantizar su precisión. Esta experiencia le proporcionó una valiosa visión de la relojería y un profundo conocimiento de cómo se producían los relojes. Sin embargo, la trayectoria de Hans en la empresa se vería interrumpida por un giro inesperado de los acontecimientos. Después de solo 2 años en Kuno Corten, Hans se vio obligado a regresar a Alemania y servir en el ejército. A los 22 años, tras cumplir su deber, se trasladó a Londres, donde empezó a trabajar en otra prestigiosa empresa relojera.
Allí asumió mayores responsabilidades y se le encomendó la tarea de ampliar las ventas de la empresa. Durante los 2 años que permaneció en Londres, logró captar nuevos clientes y aumentar significativamente los resultados comerciales. Con el tiempo, Hans empezó a albergar el deseo de crear su propio negocio de relojería. Durante este periodo se dedicó a aprender todo lo que podía y a prepararse para el que sería el siguiente gran paso en su carrera. También fue en Londres donde conoció a su futura esposa, Florence Frances May Croat, con quien se casó poco después. Una tarde, mientras hablaba con su cuñado mayor, Alfred James Davis, Hans compartió sus ambiciones y visiones para el futuro. Le dijo que se sentía preparado para abrir su propio negocio de relojes, pero que necesitaba algo de capital para hacer realidad ese sueño. Alfred, que contaba con los recursos económicos necesarios y conocía la pasión de Froggs por la relojería, decidió confiar en el joven, a pesar de su corta edad. Se arriesgó y prometió ayudarle a realizar su sueño empresarial, invirtiendo su propio dinero. Con un apretón de manos, en 1903 fundaron Welsdorf and Davies Limited, una empresa que, años más tarde, se convertiría en la famosa Rolex. El dúo se asoció con un relojero llamado Hermann Egler, establecido en Suiza, y comenzó a importar movimientos de relojes de ese país a Inglaterra, colocándolos en cajas de relojes. También abrieron una oficina en Biel, Suiza, para fortalecer su relación con la empresa asociada. En poco tiempo, Wilsdorf y Davies se especializaron en la distribución de relojes asequibles. A pesar de su profunda admiración por la relojería, Hans tenía una visión crítica de un aspecto importante de la industria en aquella época: los relojes de bolsillo. Si bien las mujeres usaban predominantemente relojes de pulsera como piezas de joyería, los relojes de bolsillo todavía se consideraban masculinos y utilitarios, y los relojes de pulsera eran vistos con desdén en la industria. En ese momento, muchos creían que la razón principal por la que los relojes de bolsillo eran más populares era la imprecisión de los relojes de pulsera. Estos primeros relojes de pulsera eran mucho más pequeños que los tradicionales relojes de bolsillo y contaban con mecanismos más compactos, lo que provocaba muchas veces variaciones en el tiempo, provocando que el reloj funcionara más rápido o más lento debido a pequeños fallos en el movimiento. Esta imprecisión se consideró una gran desventaja y, por lo tanto, los relojes de bolsillo, que eran más fiables, de tamaño más robusto y más masculinos, siguieron siendo la opción preferida. Para Hans Welsdorf, sin embargo, los relojes de bolsillo eran un inconveniente. Le resultaba incómodo tener que sacar el reloj del bolsillo cada vez que quería comprobar la hora, lo que se volvía especialmente incómodo cuando tenía las manos ocupadas. Hasta ese momento, la mayoría de la gente creía que sería casi imposible crear un reloj de pulsera que fuera capaz de mantener la precisión necesaria para el uso diario, sin los defectos de sincronización de los modelos más pequeños. Decidido a crear el reloj de pulsera perfecto, Hans se dedicó por completo a esta misión. En los años siguientes, viajó a varios países europeos, conoció a innumerables relojeros, y discutió en detalle los ajustes necesarios para mejorar los mecanismos de los relojes. Durante estos años comenzó a desarrollar sus propios modelos de relojes de pulsera, lanzando nuevos cada año, a partir de la misma época en la que fundó su empresa. Cada nuevo modelo pretendía ofrecer relojes fiables y de alta calidad, tanto para hombre como para mujer, aplicando los conocimientos adquiridos de otros relojeros a lo largo de su historia. Cuando su empresa empezó a ganar protagonismo, rápidamente se consolidó en el mercado y en 1908 ya era uno de los líderes de la industria relojera inglesa. Decidió que su marca necesitaba un nuevo nombre, algo sofisticado, atractivo y fácil de pronunciar en cualquier idioma. Además, quería un nombre compacto que encajara perfectamente en la esfera del reloj. Después de pensar en más de 100 nombres, durante mucho tiempo, combinó cuidadosamente 5 letras del alfabeto y surgió la palabra Rolex. Inmediatamente supo que ese nombre era ideal. Unos días más tarde, registró Rolex como marca de Welsdorf and Davies Limited en 1908. En los años siguientes, Rolex comenzó a ganar notoriedad por sus relojes de pulsera de excelente calidad, atrayendo rápidamente a una clientela adinerada y sofisticada. Sin embargo,
Poco después estalló la Primera Guerra Mundial y muchas empresas, incluidas las del sector relojero, se enfrentaron a graves dificultades para sobrevivir, llegando algunas incluso a cerrar sus puertas. Pero para Rolex, el conflicto global tuvo un efecto diferente. El trágico impacto de la guerra ayudó a cimentar la fama de la marca, que se hizo aún más reconocida por sus relojes de pulsera extremadamente fiables. Muchos soldados empezaron a utilizar relojes Rolex en lugar de los tradicionales relojes de bolsillo, ya que eran más prácticos y seguros de usar, además de ofrecer una precisión que facilitaba la coordinación de los ataques, permitiendo un mejor cumplimiento de los plazos. En 1914, la empresa ya se había expandido significativamente. Empleaba a 60 personas y establecía grandes oficinas en Londres, lo que aumentó su credibilidad. Durante este periodo, Rolex también ganó el título de primer cronómetro de precisión para relojes de pulsera en Suiza, además de obtener un certificado de precisión clase A del Observatorio Q de Londres, lo que refuerza aún más la confiabilidad de la marca para los consumidores. Sin embargo, a pesar de todo el éxito, no todo salió según lo previsto. En 1914, el gobierno británico impuso un impuesto del 33% a todas las empresas registradas en Gran Bretaña que exportaran bienes a través de fronteras internacionales, lo que rápidamente se convirtió en una preocupación importante. Para evitar impuestos, decidió trasladar la sede de su empresa de Londres a Biel, en Suiza. Además, la creciente animosidad hacia los alemanes durante la Primera Guerra Mundial también influyó en su decisión. El nombre de Hans Wiesdorf, de claras raíces alemanas, comenzaba a verse con recelo, sobre todo porque, aunque ya había registrado Rolex, todavía mantenía el nombre Wiesdorf y Davis en Inglaterra, lo que generaba cierto desdén. Esto también lo llevó a cambiar completamente el nombre de su empresa, de Wilsdorf and Davies Limited, a Rolex Watch Corporation Limited en 1915. Unos años más tarde, en 1919, Hans también registró el famoso logotipo de Rolex, la corona de 5 estrellas que se convirtió en un símbolo llamativo, aplicado a partir de entonces en las esferas de los relojes de la marca. En 1919, Rolex Watch Corporation trasladó su sede de Biel a Ginebra, donde permanece actualmente. A partir de ese momento, la empresa se centró en producir movimientos de relojes en Biel, transportándolos a Ginebra, donde serían sometidos a rigurosas pruebas de precisión y acabados con el diseño refinado y de alto nivel de la marca. Todo el equipo de Rolex se comprometió a impulsar la innovación técnica de los relojes de pulsera. Debemos ser capaces de crear una caja de reloj tan sellada y resistente que los movimientos de su interior queden permanentemente protegidos de los daños causados por el polvo, el sudor, el agua, el calor y el frío. Solo con este nivel de protección se podría asegurar la impecable precisión de los relojes Rolex. La paciencia y dedicación de Hans y su equipo dieron sus frutos. En 1926, Rolex lanzó un modelo revolucionario que transformaría para siempre la industria relojera: el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera verdaderamente resistente al agua de la historia. Este innovador modelo presentaba una caja herméticamente sellada, que ofrecía una protección ideal para los delicados mecanismos internos y hacía que el reloj fuera completamente resistente al agua. Hans reconoció que la innovación era revolucionaria y sabía que el mundo pronto se interesaría por ella, pero decidió esperar el momento adecuado para presentar su creación de forma creativa. En 1927, se enteró de una mujer llamada Mercedes Gleitzer, de Londres, que afirmaba poder cruzar a nado el Canal de la Mancha, una vasta extensión de agua de 23 millas que separa Inglaterra de Francia. La mayoría de la gente dudaba de su capacidad, y Mercedes estaba decidida a demostrar su valía, dispuesta a intentarlo de nuevo frente a una gran audiencia. Incluso con la temperatura del agua mucho más fría, Hans vio una oportunidad única y le sugirió que usara un Rolex Oyster alrededor del cuello mientras cruzaba. Después de nadar durante más de 10 horas, casi muerta de frío, Mercedes fue sacada del agua, después de haber recorrido aproximadamente el 80% del camino a través del Canal de la Mancha. El Rolex Oyster que llevaba permaneció intacto,
aunque la travesía del Mercedes Gliese no fue del todo exitosa. El Rolex Oyster salió del agua en perfectas condiciones, lo que causó un verdadero revuelo. La gente se volvió loca por el reloj y Hans aprovechó el momento para intensificar la publicidad, colocando un anuncio en el periódico Daily Mail de Londres, destacando el evento. Este fue el punto de inflexión, cuando Rolex ganó fama internacional como reloj revolucionario. Para aumentar aún más el boom del momento, Hans creó una campaña creativa exhibiendo su Rolex Oyster dentro de acuarios con peces reales. Una ingeniosa estrategia que se implementó en todas las tiendas autorizadas de la marca. La gente que pasaba veía los relojes funcionando dentro de los acuarios, lo que generaba una enorme curiosidad y deseo por el producto. La táctica fue un éxito rotundo y la demanda de relojes Rolex se disparó. En 1928, Hans decidió intensificar la promoción de la marca y para ello se asoció con la principal modelo británica de la época, Evelyn Leigh, para promocionar sus relojes. Una de las campañas más llamativas mostró a Evelyn luciendo el Rolex Oyster dentro de un acuario, lo que llamó aún más la atención del público y la publicidad no se quedó ahí. En 1933, el Rolex Oyster volvió a aparecer en los periódicos, esta vez asociado a un vuelo sobre el monte Everest. Durante el vuelo, los miembros de la tripulación lucieron sus Rolex y se sorprendieron al comprobar que, al final del viaje, sus relojes estaban en perfecto estado de funcionamiento y 100% precisos. Otro ejemplo notable ocurrió en 1935. Cuando el famoso piloto y conductor Malcolm Campbell estableció un récord de velocidad al alcanzar casi 480 kilómetros por hora. Durante el evento lució su Rolex, y Hans aprovechó para publicitar el evento. Malcolm, generoso, aceptó la propuesta, pero se negó a recibir pago alguno por publicidad. Estos acontecimientos ayudaron a consolidar la imagen de Rolex no solo como un reloj de lujo, sino como un modelo de alta calidad, preciso y fiable, capaz de soportar los desafíos de la vida cotidiana. La marca llegó a ser vista como la opción ideal para cualquiera que busque un reloj duradero y de alto rendimiento. Durante estos años, la compañía Rolex siguió sorprendiendo al público con innovaciones como el lanzamiento del Rolex Oyster Perpetual en 1930 y el primer reloj de pulsera automático y resistente al agua. Aunque el Rolex Oyster anterior fue una gran innovación, el gran desafío fue la necesidad de darle cuerda manualmente, lo que dificultaba la caja hermética. Para darle cuerda, fue necesario desenroscar la corona Oyster, girarla y luego volver a atornillarla. La creación de un mecanismo de cuerda automática fue un sueño que muchas generaciones de relojeros intentaron realizar, pero nadie lo había logrado hasta entonces. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Rolex sufrió un importante revés. Las exportaciones a otros mercados europeos se volvieron costosas y difíciles, lo que afectó directamente a la empresa. Y para empeorar aún más la frustración de Hans, ocurrió otra tragedia. En 1944, enfrentó la trágica pérdida de su esposa. En homenaje a ella, fundó la Fundación Wellsdorf, una institución dedicada a causas sociales. Además, poco después de su muerte, tomó una decisión importante: transferir el 100% de las acciones de Rolex a la fundación, que a día de hoy sigue siendo propietaria y controlante de la marca. Con esta acción, Rolex nunca se convertirá en una empresa que cotiza en bolsa ni se venderá porque, esencialmente, es una organización benéfica. Rolex tampoco paga impuestos, lo que la convierte en una estructura única en el mundo empresarial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Rolex inició un notable ascenso. En 1946, la empresa alcanzó la marca de los 50.000 cronómetros certificados, algo que ya se había conseguido 20 años antes. Al año siguiente, en 1947, las ventas se duplicaron, llegando a los 100.000 cronómetros certificados, una hazaña impresionante para la época. Este crecimiento fue impulsado por el lanzamiento de nuevos modelos innovadores. En 1945, Rolex presentó el modelo con fecha justa, el primer reloj de pulsera automático resistente al agua, con indicación de fecha en la esfera. 10 años más tarde, llegó el turno del Rolex Day Date, el primer reloj de pulsera automático y resistente al agua, que incluía tanto la fecha como el día de la semana, características que todavía son comunes en muchos relojes actuales.
En la década de 1950, Rolex continuó su camino de innovación, siendo el Rolex Submariner, lanzado en 1953, su modelo más legendario. El Submariner fue el primer reloj de pulsera resistente al agua para buceo profundo, capaz de alcanzar una profundidad de 100 metros en el océano sin perder su funcionalidad. Hans Wusdorf murió en el año 1960. Después de su muerte, Rolex se consolidó como la marca de lujo reconocida en todo el mundo en la actualidad. La empresa centró su marketing en hacer que sus relojes fueran exclusivos para la alta sociedad. Hoy en día, Rolex sigue siendo la marca de relojes más reconocida del mundo. Hans Wilsdorf, un niño huérfano que empezó sin nada, transformó la industria relojera y construyó un legado de éxito incomparable. Su historia nos enseña que la innovación, combinada con la perseverancia y la excelencia, puede transformar un sueño en un legado atemporal.